Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Música, Ciencias, Artes y algo más, donde tendremos invitados de lujo en las artes, las ciencias, los deportes y sobre todo la música. Mi nombre es Paco Quintanilla. Comenzamos. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Música, Ciencias, Artes y algo más por Proyecto Radio MX, estación con sentido social. Y bueno, el día de hoy es un sábado pues lluvioso. Ya ven que andamos con el tema del huracán y todo, razón con lo demás para estar con un cafecito, un buen cafecito y escuchar el programa. Y bueno, como saben, siempre este programa la idea es dar el micrófono, digamos, a personas expertas en todos los temas de las ciencias, los deportes, la música y temas también variados como el de hoy, que realmente me da un gran gusto tener de invitado a un chico joven. Yo lo digo joven porque me estaba acordando, Willy, en la anécdota que un día estábamos en la misa del 12 de septiembre, ya ves que esa nunca faltamos ahí, hasta estos años claro, que ha sido complicado. Y un día estabas tú corriendo así, estábamos en la misa y estabas corriendo alrededor de la mesa. Así, corre, y hasta un día que tu mamá te dijo, ya, ahora sí, párale, y es que decías que Willy es bien inquieto. Pues sí, pues la verdad es que eso no ha cambiado mucho. Exactamente, esa inquietud te ha dado de llegar hasta donde estás. La verdad es que, digo, es un chico joven, pero la verdad es que ha estado en súper preparación siempre. Willy Sepúlveda es licenciado en actuaría, es por la Universidad de Anáhuac, ¿verdad? Es correcto. Y bueno, tiene también maestría en portafolios financieros y ahora candidato a licenciado en filosofía por nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, que luego nos cuentas por qué ese cambio entre las ciencias actuariales y la filosofía, ¿no? Claro. Y es delegado juvenil mexicano en la G20 en 2020, fue delegado ahí y columnista también en Crónica. Y bueno, siempre ha sido como decimos, como ha sido esa anécdota que les digo que andaba corriendo, pues sigue todavía corriendo por todos lados, tratando de seguir siempre preparándose. Ahora es estudiante de teatro musical, runner y sobre todo apasionado de México y su historia, que realmente el día de hoy va a ser el tema, ¿no? El México y la gran historia que tenemos como país. Y él ha estado estudiando ahorita esos temas y realmente pues lo invité porque dije, oye Willy, pues danos una vista en ese tema de la historia que nosotros pues realmente tenemos a veces lo que nos dan en las escuelas, y los que no nos dedicamos a la historia pues obviamente tienes lo que te dan parcialmente y lo que te acuerdas, pero hay muchos datos y hay muchas cosas que sí a veces no son tan correctas o son algunas veces erróneas. Y el título de hoy va a ser 1821 y la verdadera independencia de México. Entonces, Willy, un gusto tenerte, bienvenido al programa y la verdad, pues, tú eres expertazo en el tema, arráncate, como dicen. No, pues gracias, Francisco. A ver, creo que va mucho en ese sentido de la inquietud, ¿no? Por ejemplo, creo que todos nos hemos graduado ya fuera de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad. Yo quiero preguntarte, ¿tú de qué celebras más? ¿El día que entraste a la carrera o el día que te graduaste a la carrera? Fíjate que yo le decía a mi hija ahora que se está iniciando ahorita en la preparatoria del TEC y la llevamos, ha sido ahorita, ya sabes, ahorita es muy diferente por la cuestión de que han estado conectados, ¿no? Pero te conecto la anécdota porque yo le decía que para mí me quedó muy grabado el primer día que llegué a la Facultad de Química. Iba yo caminando, la clase era a las 7 de la mañana
y pues veía el amanecer ahí y yo decía, ya llegué, ya llegué. Entonces ese día para mí como que fue el más icónico, más que la graduación, como el primer día que Claro. llegué ahí, ¿no? Pues mira, justamente aquí lo que tenemos que rescatar es eso, que está tanto el último día como el primer día de las cosas. La cuestión es de que yo desde chiquito me preguntaba, oye, ¿qué? Se supone que ya cuando volteamos a ver la independencia, nos independizamos en 1821, pero celebramos 1810, pues ¿cómo está eso, no? Entonces creo que desde ahí empieza un poquito la inquietud. Creo que a todos nos ha pasado. Claramente tenemos una historia preciosa, tenemos ese 15 de septiembre tan mágico. De hecho, recuerdo yendo al Zócalo capitalino con mi padre, él inclusive grabando con la cámara y escuchando el Viva México. Es algo precioso la realidad. Pero bueno, vámonos un pasito para atrás y ver, pues, qué es lo que hizo que estuviéramos celebrando más el inicio. Y ojo, para mí, el mero inicio ni siquiera fue en 1810, sino 2 años antes. Para mí han existido, y esto es lo que quiero compartirles, tres independencias o tres intentos de independencia en México. El primero es el ilustrado, el segundo es el revolucionario y el tercero yo le llamo el pactista. Así que si quedámonos un poquito al respecto. Y Adelante, güey. claramente no podemos empezar pensando de que todo inició el día en el que se le ocurrió a Miguel Hidalgo de los conspiradores de Querétaro, de pronto hacer la independencia, de pronto los cachan y tienen que adelantar vísperas y entonces el 15 de septiembre, bueno, de hecho el 16, suenan las campanas y entonces comienza todo. La realidad es que comenzó todo mucho más atrás. Podríamos irnos inclusive al siglo XVI, pero bueno, nada más tenemos una horita, no los quiero aburrir tampoco tanto. Entonces pensemos en qué es lo que estaba pasando en Europa, porque irremediablemente tenemos algo que ver con ellos. En el siglo XVIII, en España, había llegado una persona que se llama Carlos III. Y Carlos III era uno de los grandes reformistas de la época, porque él dijo, oye, pues realmente hemos cargado con una herencia muy estática, parece que todavía estamos en el medievo, vamos a crear nuestra propia ilustración. Y nuestra propia ilustración, a diferencia de la francesa que ahorita la comentamos, no se desapegaba de la iglesia, seguía siendo mantener esos vínculos eclesiásticos. Recordemos que la iglesia en ese entonces, más allá de ser lo espiritual para nosotros, significaba un vínculo social para las personas. Inclusive tenemos oportunidad de ir al interior de la República, vemos cómo es que la iglesia funge ese papel social dentro de las comunidades. Entonces era algo muy parecido a eso. Ahora bien, tenemos esa reforma ilustrada con dos personajes. Uno era Benito Pérez Feijó, que era un monje benedictino que dijo, vamos a meterse ilustración, vamos a tomar el pensamiento de Descartes, pero vamos a mantenernos en la iglesia. Y otro que era Campomanes, que él dijo, vamos a dotar, digamos que de más técnica, de más estudio, de más ciencia a lo que se hace en el campo. Íbamos creciéndolo muy bien. De hecho, hasta en Nueva España nos permitieron de pronto tener, que los criollos de pronto tuvieran acceso a puestos militares, a una apertura mucho más grande. Ya no solo se iban a hacer temas estrictos de iglesia, pero ¿qué sucede? Llega el hijo Carlos IV, estaba llevándolo más o menos, y en eso llega la Revolución Francesa. ¿Qué era la Revolución Francesa? Porque hemos escuchado miles de cosas. No necesariamente es lo que ya habíamos escuchado de, bueno, es que estaba el Montesquieu, estaba Rousseau, estaban todos los pensadores y de pronto pasó algo. Imaginemos que habían pasado todavía 20 años, si no es que 30, desde que estos grandes pensadores habían hablado acerca de la soberanía y de todas esas ideas ilustradas que hoy conocemos, y no había pasado exactamente nada. Seguíamos igualitos, bueno, seguíamos nuestros amigos franceses, ¿verdad? Sí. Entonces, la realidad es de que no había pasado nada. Ellos seguían completamente iguales. ¿Qué sucedió? Como siempre sucede en las épocas revolucionarias de esa época, llega la hambruna, llega la crisis económica, llegan las deudas, y en ese momento Luis XIV, si mal no recuerdo, tiene que convocar a una asamblea, le llaman las asambleas generales. Y ojo, esas asambleas generales eran en 1789, la última que se había hecho era en 1614, o sea, habían pasado más de casi 200 años sin que se hubiera convocado. Y dicen, a ver, esto es de emergencia, tenemos que ver cómo nos reagrupamos. Ahí aprovechan digamos que la oposición de entonces, que era la burguesía, y dijeron, vamos a aprovechar que todos están juntos y hacemos nuestro golpe de estado. Y ahí es cuando sucede toda la época
de la toma de Bastilla, etcétera, etcétera. Claramente en ese momento se tuvo un directorio y en ese directorio nació el primer gran hijo de la Revolución Francesa, que fue propiamente Napoleón. Había adquirido una popularidad tal nuestro amigo Napoleón, que inclusive el directorio dijo, a ver, manden el otro lado para que no esté cerca, porque sabemos que él tiene el poder de derrocarnos. Entonces lo llevaron inclusive a lo que hoy sería Italia, que él podría llamarse el libertador en cierta forma, lo llevaron a esas campañas egipcias que él todavía las romantizaba y le decía que eran un triunfo cuando realmente a veces habían sido un fracaso. Pero realmente él sabía venderse muy bien, era un muchacho de ventas espectacular, y a la mera de la hora llega a Francia sin que se enterara el directorio claramente, y se posiciona a sí mismo como el gran campeón. Obviamente él genera su propio golpe de estado y dice, es que estos son unos incompetentes, y me pongo yo. ¿Cuál es la diferencia? Pues al final de cuentas teníamos a Luis XIV que era emperador, y de pronto llega Napoleón y también se hace emperador. Aquí la diferencia es, con ese con la gran pintura de la coronación de Napoleón, pues ahí tenemos toda la metáfora, que para él era muy importante. A él no lo coronó el Papa, o sea, la Iglesia, sino a él se coronó a sí mismo, diciendo que entonces el hombre ya era dueño de sí mismo y ya no estaba sujeto pues digamos que a la divinidad. A la divinidad. Entonces, al final de cuentas, nuestro amigo Napoleón pues empieza ya su campaña expansionista, y su objetivo principal era pues derrocar a UK, al Reino Unido, que eran los mandamases de la época. Para eso dice, vamos a hacer un bloqueo continental, porque recordemos que Reino Unido está en una isla y todos tienen que aplacarse, ¿no? ¿Qué sucede entonces cuando Portugal no quiere hacerlo? Pues Francia dice, pues vamos por ellos, pero en medio tenemos a España. ¿Qué sucede con España? Ve que estaban hechos un desastre porque estaban hiper enojados con Carlos IV. Desde que sucede la Revolución Francesa, técnicamente España y Francia tenían los llamados pactos de familia, porque el que estuviera Carlos III fue gracias a los franceses, porque estaban, digamos, que lo colocaron a él pues como emperador prácticamente. Bueno, como rey en España. Entonces había una cierta deuda, pero cuando vieron que sucedió la Revolución Francesa, Carlos IV dijo, pues yo me hago menso y mejor no me acuerdo de los pactos de familia. Claramente eso les molestó mucho. Entre que hicieron el llamado pánico de Florida Blanca era como su ministro, y dijo, no, a ver, de pronto vamos a hacer un cordón ideológico, ya no puede pasar nada de Francia porque están muy moviditos y no queremos que pase absolutamente nada. Entonces realmente hicieron un frenado en seco que no a todos les gustaban. Y acumula también los problemas económicos, acumula que ya no les estaba yendo muy bien a Carlos IV, que colocan de nuevo ministro a Godoy, que Godoy era pues digamos que un guardia personal de la reina, y todo el mundo creía que la reina pues tenían así sus quebercitos, entonces estaban hiper enojados, y en eso el hijo Fernando VII pues se pone a pelear con él, y sabes que yo, apoyado con cierta parte de la oposición, te vamos a derrocar. Entonces imaginen, llega Napoleón, quiere pasar por medio y de pronto ve que se está peleando el papá con el hijo, dijo, pues aquí soy. Así que dije, muchachos, no se preocupen, yo voy a ponerme dentro de digamos que de intermediario de ustedes dos, y vámonos a Bayona y vamos a conversar qué sucede. El condenado platica por un lado con Carlos IV y por otro lado con Fernando VII, y lo que acaba pasando es de que de pronto, quién sabe cómo hace la revuelta, y de pronto él ya era el heredero, ya de pronto España le pertenece a Napoleón, de la noche a la mañana. El gran error de Napoleón, y que él mismo lo acepta en la isla de Santa Elena ya en sus memorias, es haber puesto a su hermano, ¿no? Sí. Entonces, digamos que ellos estaban pasando por el norte para hacer el pseudo bloqueo con Portugal, y los españoles, o la resistencia, se estuvo juntando hasta que llegó a Cádiz. Primero estaban en Aranjuez, luego se pasaron a Cádiz, y ahí es donde más adelante estarían formando las Cortes, ¿no? Para hacer esa contraposición al reinado francés y de José Bonaparte. Ellos lo que estaban diciendo era, pues nosotros tenemos que voltear a nuestra propia soberanía, que eran medio ventajistas también, porque estaban diciendo que estaban en nombre del rey, que estaban cuidando a Fernando el Deseado. Para ellos Fernando VII ya era el heredero, y decían, nosotros estamos cuidando a Fernando el Deseado,
pero pues pudieron haberse cruzado la frontera y los tenían ahí cerquita, pero no hicieron nada. Así que decían, pues está bien, ojalá un día vuelva, pero tampoco vamos a hacer mucho para que regrese, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en México? Claramente hay un eco súper fuerte, y aquí es donde siento yo que comienza la primera parte de la independencia, que es la independencia ilustrada. Esa independencia ilustrada comienza con un personaje bien interesante que se llamaba Melchor de Talamantes. Él ni siquiera era novohispano, él era un clérigo de Perú que se seculariza, que quiere decir que se aleja de la vida activa de la iglesia, y viene de Perú, llega aquí a Nueva España, se supone que iba a estar de paso y él ya quería ir al continente europeo, pero al final de cuentas se queda, hace muy buenas amistades, y de hecho él empieza a tener puestos públicos. Uno de sus puestos que estuvo genial fue que lo mandaron de comisionado para delimitar pues sí, valga la redundancia, los límites territoriales entre Luisiana y Texas. Y él dijo, oigan muchachos, puede que falte tiempo, pero les quiero advertir que estos que están aquí arribita, que llega a Estados Unidos, van a querer el territorio. Entonces era un visionario tremendo. Y por si no fuera poco, este brother pidió también dos cosas en su momento. Dijo, oigan, ¿y si hacemos un congreso aquí en el norte? Porque va a estar un poquito difícil. Y todavía lo más genial, él dijo, tenemos que hacer con los países del norte un tratado de libre comercio. O sea, este brother era una adelantado de época. Ya andaba haciendo las negociaciones de libre comercio y todo. Sí, no, el TEMEC y el TLC andaban sí, con todo nuestro amigo. Eso se dio con este Talamante. Se entera que está toda esta crisis dentro de España y que de pronto todo el mundo se pregunta, oye, pues si España eran quien nos gobernaba, pues ¿quién va a estar con nosotros? Entonces comienza una discusión súper virtuosa y él dice, a ver, yo interrumpo todo lo que estoy haciendo aquí y me voy a la Ciudad de México y voy a escribir dos cosas, Congreso Nacional y Representación Nacional. El segundo, de hecho, lo hace bajo el seudónimo de Toribio Faraday, o Farnaday, porque sabían que era un tema bien sensible. Y él lo que dice es, a ver, sí que tenemos que buscar la conservación de los dados y de la felicidad, pero es que ya, o sea, aquí ya es una anarquía. Llegó Napoleón, puso toda digamos que todo el sistema, entonces, pues tampoco podemos hundirnos en ese mismo barco. Tenemos que pensar en algo que nos vaya a llevar a cabo, que nos vaya a derivar en nuestra propia felicidad y por ende independencia. Él es la primera persona en hablar acerca de la independencia. Curiosamente era peruano, pero había muchas similitudes. Y aparte recordemos que el gobierno de Nueva España, el virreinato, era literalmente la joya de la corona. Tenemos este personaje que era Talamantes, después tenemos a dos personajes fascinantes, que uno era Primo de Verdad y otro Francisco, creo, Azcárate. Francisco Azcárate y Primo de Verdad ya toman un poquito la corriente que es la europea, ¿no? La de, es que tenemos que devolver la soberanía al pueblo porque el pacto estaba con el rey. Ese era, digamos, que el discurso clásico europeo. Decía, nosotros hicimos el pacto con el rey ya no está, entonces la soberanía vuelve al pueblo y nosotros vamos a decidir qué vamos a hacer con ellos. Se hizo tanto eco, tanta presión, los criollos decían, oye, sí, porque realmente es un abuso que nosotros como criollos pues estemos con muchas limitaciones. Está padre que en el siglo XVI los que eran los hijos de los conquistadores, pues se sentían ese orgullo de, oye, mis papás fueron los que llegaron aquí, los que lograron hacer el virreinato de Nueva España y demás. Y entonces tenías como ese sentimiento de orgullo, pero pues ya habían pasado casi 300 años y el orgullo ya no estaba tanto y lo seguían limitando y no tenían acceso a los grandes poderes y demás. Objetivamente, y antes de ponernos la medallita de es que estaban velando por los intereses indígenas, la realidad es de que no, o sea, nunca se mencionó activamente en este lado, fue más un acto político. A ver, y no es que no les importara, tenemos muchas historias, recogemos muchas versiones realmente de criollos que eran buenos empleadores, pero simplemente no estaba dentro del discurso, entonces nada más hay que tener eso en consideración. Finalmente, tenemos esta cuestión con nuestro amigo Iturrigaray, que entonces era el virrey, y decir, bueno, pues vamos a tener nuestros congresos generales, y en esos congresos generales vamos a convocar a todos para decidir qué es lo que vamos a hacer. Claro que no a todo el mundo le gustó porque ya estaban muy beneficiados, como eran los mercaderes europeos, entre ellos, digamos que el mandamás del sindicato, que era una persona que se llamaba Gabriel de Yermo. Gabriel de Yermo dice, híjole, es que si avanzan con esto, la independencia va a ser ipso facto y yo no me voy a dejar. Así que el amigo
hace un golpe de estado contra el virrey. Y quiero que dimensionemos contra el virrey, el representante del rey, Del la rey. persona más cercana, le hace un golpe de estado prácticamente pues sí, genera una matanza inclusive dentro pues de la casa del virrey y demás, y acaba poniendo un paleo. Entonces realmente ahí se empezó a generar un descontento mayor porque se dieron cuenta que pues por ahí no íbamos a encontrar esa vía. Claramente, pues eso despertó a lo que yo podría llamar la segunda etapa o el segundo intento de la independencia de México, que esta es la independencia revolucionaria. Esta independencia revolucionaria, pues ahí entra la conspiración que todo el mundo conocemos, ¿no? Que es la de Querétaro, que es la que tuvimos en la Casa del Corregidor, que estuvo Mariana Rodríguez, Leona Vicario, Allende, etcétera, ¿no? Pero la realidad es de que hubo una antes. Hubo digamos, una conspiración antes, y fue justamente en Valladolid. Valladolid era un centro, yo podría decir que congregaba tanto una importancia eclesiástica, tanto una importancia militar, una importancia propiamente de las clases criollas burguesas. Entonces realmente se juntaba para que hubiera algo que pudiera dialogarse, ¿no? Ahí tenemos a dos personajes, uno es Michelana y otro es Obeso. Y bueno, o sea, de apellido, pues, de lo demás no, no conozco muy bien, ¿verdad? Ellos hicieron el modelo de la conspiración ideal, ¿no? Justo lo que te decía, vamos a meter a alguien de la milicia porque sabe cómo se administra, vamos a tener a gente de la abogacía porque vamos a necesitar fundar leyes, vamos a tener gente burguesa que sepa mover, y súper importante, vamos a tener personas de la iglesia porque esas personas son transversales. Si tenemos los criollos, tenemos los burgueses, tenemos los indígenas, pero realmente no es como que haya una conexión entre sí. La única conexión son los miembros de la iglesia, principalmente el clero bajo. Si no nos fijamos, el sacerdote, y eso sigue pasando hoy en día, se lleva con todos. Se cae bien con el que tiene menor recurso, con el más acomodado, así, con todo el mundo. Eso es algo que persistía mucho en ese momento, y era una figura de cohesión social de nuevo. Entonces, pues empezaron a hacer su conspiración, pero resulta que Willy, sí. perdón que te interrumpa, entonces me viene la idea que alguna vez leí, bueno, por ejemplo, si tú vas inclusive a pueblos pequeños y plazas, siempre va a estar el zócalo, en un zocalito, digamos, y está el Palacio de Gobierno y al lado la iglesia, porque decían siempre eran los dos, digamos, centros pues de poder en un momento dado, ¿no? De poder con el pueblo, la comunicación, siempre estaban los dos ahí al ladito, ¿no? Claro, y tú dime, por ejemplo, imagina un pueblo que ha sido recientemente, ¿cuál es su día más importante? Va a coincidir con el Día del Santo. Ah, sí, cierto. Entonces, la realidad es de que era algo que estaba súper, súper ligado. Y como dices, o sea, teníamos la iglesia y también teníamos el atrio, que a veces ya por la urbanización ya no lo tenemos, pero el atrio era nuestro centro social por excelencia. Entonces, era algo que la iglesia podía fomentar muy bien. ¿Qué sucede? Pues en ese momento estaba Allende, de hecho, también en esa primera conspiración, y de pronto los delatan. Y al delatarlos, dicen, pues muchachos, tenemos que disolvernos, y a varios los apresaron. El único que pudo salir avante o que no lo apresaron fue justamente Allende. Y Allende pues, sí. empieza a escuchar entre otros lados a ver dónde pudiera gestarse, y encuentran un lugar en Querétaro. Querétaro hoy por hoy ya le tenemos pues, mayor conocimiento, pero en ese entonces Querétaro no era muy relevante, era un lugar que estaba bien posicionado, pero no había mucha concentración de poder, entonces, pero estaba en una zona muy céntrica. Entonces hacía mucho sentido que estuviera, que ahí pudiera hacerse un muy buen lugar, un campo fértil para llevarse a cabo la conspiración. Ahí ya teníamos, entonces, te digo, a la corregidora, ya un poquito más de la historia de la que vamos sacando, que ya conocemos, ¿no? A la corregidora, a Leona Vicario, Allende, y además, ojo, al principio no estaba Hidalgo. Y sucedió porque se dieron cuenta justamente del modelo de la conspiración de Valladolid. Dijeron, aquí falta la figura de la iglesia y necesitamos que es una persona hiper carismática. Claramente voltearon, habían pensado a ver a quién podría ser, y finalmente eligieron a Hidalgo porque él había sido un gran rector en la Universidad de San Nicolás, justamente en Valladolid,
Yo él ya estaba en el pueblo de Dolores, pues ya como un párroco, ya llevando la vida un poquito más tranquila, pero era una persona súper carismática, se llevaba hasta con los ludópatas, entonces realmente era una persona que podía hacer mucho empuje. Ahora, ojo, aquí hay que tener algo bien claro, no eran las ideas homogéneas de qué es lo que íbamos a hacer. Oye, pues algunos querían unas cortes, algunos quieren una separación de dominios, otros inclusive ya estaban hablando de un imperio. No se sabía qué es lo que quería hacer. Lo único que dijeron es que vamos a hacer este movimiento a finales mediados de diciembre en San Juan de los Lagos. Y es lo único que se sabía. Lo demás, pura incertidumbre. No se sabía qué es lo que se iba a hacer al respecto. Pero bueno, en ese momento había sucedido que el anterior virrey Lizana había sabido de la conspiración de Valladolid, pero no tuvo una mano tan dura o ejemplar, y dijeron, no, a ver, te tenemos que quitar, brother, porque tú no eres la persona para tener mano dura y para disuadir a los demás. Colocan al virrey Venegas, y por el virrey Venegas se enteran de la conspiración, y es por eso que adelantan el llamado. Ahora bien, yo te pregunto, Francisco, ¿qué es lo que se gritó en ese 16 de septiembre por parte de Hidalgo en la iglesia de Dolores? ¿O qué es lo que nos dicen que se gritó? Pues lo que nos dicen siempre es ¡Viva México! Y ya sabes, con el estandarte de la Virgen y todo, ese es el icónico ¡Viva México! ¡Viva México! Pues toda la vida se ha clamado eso, se ha enseñado eso, ¿no? Completamente. Bueno, la realidad es de que, y esto sí es bastante choqueante, no hay certeza de qué es lo que se dijo. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que se dijo. Tenemos más de 10 versiones de personas calificadas que pudieron haber dicho qué es lo que se dijo. Así que vámonos estadísticamente por qué es lo que más se dijo a lo que menos se dijo. Sí. Lo que más se dijo es ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Ahora bien dicen, oye, pues, ¿por qué la Virgen de Guadalupe? Sencillísimo, porque es un elemento coercitivo. O sea, sí es por lo espiritual, pero sobre todo por lo coercitivo, porque la Virgen de Guadalupe es tanto por la devoción indígena como por la devoción de los criollos. Y aquí es súper importante, porque la devoción de los indígenas todavía durante 200 años no era necesariamente hacia la Virgen per se. Los indígenas seguían en cierta forma cercanos a una figura que era también su diosa madre, que le llamaban Tonantzin. Y también digamos que su lugar de adoración era lo que hoy conocemos como el Cerro del Tepeyac. Entonces, Willy, ya casi vamos a un corte, pero estadísticamente dices lo que se supone o se dice que fue Viva la Virgen de Guadalupe antes que Viva México y Viva los... Bueno, es que México todavía no existía. México como tal no existía todavía. No existía. Y bueno, qué interesante, Willy. Ahorita nos quedamos prácticamente en el Cerro del Tepeyac. Y bueno, aquí nos quedamos, nos regresamos en un minutito, vamos a un corte y no se vayan, amigos. Está bien interesante porque ya nos llevó Willy desde cómo estaba el tema en Europa hasta por qué empezó en México, ¿no? Todo el tema de, bueno, necesitamos independizarnos porque ya los españoles todos andan problemados y nosotros debemos de avanzar, ¿no? Bueno, regresamos ahorita en un minutito, no se vayan. Muchas gracias, quédense escuchándonos. Hablemos de verdades. Sí. Hablemos con Edith. Confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith. Todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Si ya están cansados de estar encerrados en sus casas por la contingencia sanitaria COVID-19, para esta nueva normalidad, cambiemos nuestra movilidad. ¡Hurra! Bienvenidos a la era de la bici. Yo soy Vanessa Cruz o Vane Arándano, como gusten llamarme. Los espero todos los miércoles a la 1 de la tarde aquí en Proyecto Radio MX con sentido social.
queremos invitarte y todos los sábados en punto de la 1 de la tarde a tu programa Inspiración Holística. Un espacio que alimentará tu alma, que hará vibrar a ese maravilloso ser interior que llevas dentro. Tendremos entrevistas con grandes terapeutas, astrólogos, sanadores y mucho más. Tus amigos Claudia Reyes y Héctor Montes te esperamos aquí, y todos los sábados en Inspiración Holística. Por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. El impulso a la economía local, la ayuda social y el entusiasmo juvenil se juntan en un espacio donde la voz eres tú. No te pierdas todos los miércoles Ignelia, Territorio Guinda, donde traeremos para ti fundaciones y asociaciones, así como temas y entrevistas juveniles que te harán reflexionar. Ignelia, Territorio Guinda, de 5 a 6 de la tarde, solo por Proyecto Radio MX.com. Ok, Willy, estamos de regreso aquí en nuestro programa Música, Ciencias, Artes y algo más. No se pierdan ahorita todo el desenlace en el que nos está guiando Willy. Entonces, bueno, estábamos ya en el Cerro del Tepeyac, ahí nos quedamos, ¿no? En el mismísimo grito. Sí, Sí. estamos justo en el momento culmen, o al menos el que más nos reconoce o nos identificamos como el evento tope para México, ¿no? Sí. La realidad es que, bueno, platicamos que lo primerititito que nos dijeron fue, lo que más comúnmente dicen que se gritó fue Viva la Virgen de Guadalupe. Ya dijimos que para los indígenas representó primero esa identidad con su diosa prehispánica Tonantzin, y después sí se fue haciendo una aceptación para la Virgen de Guadalupe. Porque, ojo, tenemos ahí la concepción de que, oye, es que esta fue nuestra herramienta como españoles para hacer la colonización, etcétera, etcétera, pero la realidad es muy diferente. De hecho, antes de mitad del siglo XVIII, todavía el propio Vaticano no lo aceptaba, los españoles tampoco se sentían cómodos con que existía, con la presencia de la Virgen de Guadalupe, ¿eh? Pero, porque ellos decían que era una forma como de ocultar la adoración a Tonantzin. Fue hasta después que ya se fue aceptando. Ahora bien, para los críos también era súper importante porque fue un modo de identidad también. Imagínate, comentamos, ¿no? Los hijos de los conquistadores súper orgullosos y demás, pero ¿qué pasó con los que ya estaban en el siglo XVIII y pues ya habían pasado 200 años y ya no tenían nada que ver con los antecesores? Realmente necesitaban algo de identidad y la Virgen de Guadalupe lo representaba para ellos, porque no eran ni la Virgen del Pilar, no eran la Virgen de Fátima o las vírgenes europeas, ya era propiamente una virgen originaria. Y cuando la convertían en emperatriz de México o emperatriz de Nueva España, era porque ya también había un sentido político al respecto. Entonces, la Virgen de Guadalupe era súper importante y era un estandarte que iba a unir tanto los intereses indígenas como los intereses criollos. Lo segundo que se gritó, y es algo que todavía pues, no acabamos de entender, es que pues viva Fernando VII. Oye, pues no, que nos estábamos separando Sí. de la iglesia, y pues por eso viva Fernando VII de España, y por eso viva Fernando VII. Bueno, pues ahí su discurso era, en ese momento, era que nosotros vamos a cuidarles el changarro en lo que regresa Fernando VII, ¿no? Ya de lo demás, pues ahí no estamos muy ciertos de qué tanto, pero bueno, los mueras, porque, que muera el malo gobierno y que mueran los gachupines y demás, eso fue lo que menos las personas de la época dicen que se gritó, entonces eso podemos casi que descartarlo. Pero bueno, a final de cuentas, van avanzando por la parte del Bajío. En ese momento pues iban como sumando adeptos y demás y se iban acercando de pronto a la Ciudad de México. Ahora bien, sucede algo bien interesante que todos conocemos, que es la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Y la realidad es de que pues ahí fue una matanza tremenda y fue terrible. Nos dicen que fueron españoles en la Alhóndiga, la realidad es de que habían tanto sí españoles, pero habían criollos, habían indígenas, habían mestizos dentro de la Alhóndiga y a todos los mataron. Prácticamente fue una matanza horrible. No diría que fueron los insurgentes los que lo mandaron a hacer, pero entre la turba y de que fomentando las iras y demás, ahí fue que pues, se hizo automático eso. Y es una tragedia porque justamente el intendente de Guanajuato en ese momento era Antonio Riaño. Él 2 años antes había creado la Alhóndiga, había construido la Alhóndiga porque había una crisis alimentaria para variar. Y lo que hizo fue colocar esa Alhóndiga pues, para
para juntar los granos y ponerlo un poquito a precios módicos. Ahí mismo el intendente Riaño pues protegió a toda la población, tanto españoles, tanto novohispanos, tanto mestizos indígenas, todos murieron ahí. O sea, realmente fue una matanza terrible. Eso provocó varias cosas. Entre ellos que Hidalgo dijera, oye, pues esto me está funcionando, lo voy a replicar, porque él no tenía ni idea. A ver, eso de que Hidalgo era estratega y demás, él no tenía ni idea. O sea, él era una persona extremadamente brillante en muchas cosas, pero en lo militar no lo era Allende. Y conforme vieron que las cosas iban saliendo bien, Hidalgo tomaba más poder y Allende lo estaban relegando más. Internamente cada vez tenían más diferencias porque Allende sí era una persona preparada para la milicia, Hidalgo no. Él era más en lo ideológico y demás. Entonces, bueno, finalmente van avanzando. Los criollos que estaban diciendo, es que, híjole, no sé si sí o si no, porque habían muchos, dijeron, no, es que con esta matanza nos dimos cuenta que esta no es la vía. Entre ellos, más adelante platicaremos, el propio Agustín de Iturbide. Pero había otros criollos que decían, bueno, venga, vamos a sumarnos, y los indígenas también. Había mucha gente que después de la crisis de 1808 ya estaba muy capaz de moverse, entonces estaban llevando por diferentes partes de la República. Ahora bien, tienen la famosa batalla del Monte de las Cruces ya cerquita de la Ciudad de México. Ahí eran 82,000 insurgentes contra 2,000 realistas, claramente ganaron, pero bueno, o sea, fue una forma ineficiente porque perdieron armas, perdieron mucha gente innecesaria, pero bueno, ya habían ganado, y ya tenían ahí enfrentito la Ciudad de México. Ahí es donde se nota la poca experiencia que tenía Hidalgo. Él propiamente, y se comprueba en una carta que le envió más adelante, bueno, que se le envió en ese entonces a Morelos, él decía, vamos a regresarnos y vamos a aprovisionarnos en Guadalajara y vamos otra vez a tomar un poquito a ver cómo nos va en reforzarnos. Allende le dice, a ver, estás mal, hijo, o sea, ya estamos aquí enfrentito, o sea, no vamos a tener otra oportunidad igual, hay que aprovecharla. Y al decir hay que aprovecharla, pues significa, pues ya vamos a entrar y sea lo que tenga que ser. Si queremos convertirlo en una consumación o lo que sea, hasta ese momento no había un solo documento oficial que dijera qué es lo que se quería hacer. Pero bueno, a final de cuentas, como en ese momento Hidalgo era el mandamás en ese sentido, consiguen que regresaran. Y le dicen, a ver, tú Hidalgo te vas por Valladolid, yo Allende me voy por Guanajuato. Y nos vamos a apoyar si pasa cualquier cosa. Claramente, porque Hidalgo ya había llegado a Guadalajara, Allende tuvo problemas severos en Guanajuato porque así como lo podían tomar la ciudad, así la perdían porque no tenían estrategia y tuvo problemas bien severos. Y cuando Allende le pidió ayuda a Hidalgo, Hidalgo hizo mutis. En ese momento Allende propiamente le envía cartas súper amargas a Hidalgo diciéndole, tú te desentendiste de nuestra amistad, eres una persona traicionera, eres un traidor, o sea, realmente ya palabras súper fuertes. Entonces, pues, así como que se llevaran bien y demás, no sé qué tanto les encantaría que hoy estuvieran en la misma columna de independencia. Pero bueno, era un poquito la realidad. Llegan a Guadalajara, ahí empiezan ya a promulgar, aprovechan la imprenta y demás, pero realmente este movimiento ya no estaba bien, ya estaba en debacle. Ya si mal no recuerdo, ya estaba llegando Calleja, que era el gran español que iba a tomar pues la liderazgo, pero pues ya iban ahora sí que en picada. Y finalmente, pues ya se iban a dirigir a Estados Unidos, ya estaban yéndose al norte para inclusive aprovisionarse, y es en Acatita de Baján donde los capturan. Ya se les hacen juicios sumarios, claramente a Hidalgo se le tiene que excomulgar porque era párroco hasta ese momento, y en sus confesiones incluso él decía de que dos cosas, que él no tenía idea que iba a suceder lo que iba a suceder en Guanajuato, en la Alhóndiga de Granaditas, porque eso fue, digamos, un punto de un antes y un después. Y lo otro es de que no tenía un plan. Si bien fue un interrogatorio de los ganadores, yo le creo bastante, porque realmente no hay forma para creer, no hay ningún documento que diga que realmente estaba planeando algo más. Ya, eso sí, pues, le despertó la chispa, despertó el interés, dejó una herencia, eso sí, seguramente, pero bueno, hay que darle la justa dimensión a las cosas. Y bueno, pues digamos que eso lo fusilan el 30 de julio de 1811, y sin embargo, pues tiene, digamos que la herencia o sus grandes herederos del movimiento. Ahí tenemos a dos principales, Ignacio López Rayón, que no suena mucho, y un segundo que claro que lo conocemos bastante, que es el propio Morelos. En ese momento, Ignacio López Rayón empieza ya a hacer un modelo juntista. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer una junta, vamos a traer ya gente que sepa cómo empezar a construir un modelo representativo, y vamos a colocar
la Junta de Zitácuaro. Entonces obviamente ahí juntan a bastantes, empiezan a crear su propio modelo, y ahí Morelos empieza a adquirir muchísima pues sí, popularidad, sobre todo porque había tenido defensas muy buenas, sobre todo en Tecpan, lo que hoy es Guerrero, y otro que tuvo, si mal no recuerdo, en Zacatepec, que fue una historia súper trágica. Esas cosas que pasan en la guerra y a veces no nos cuentan, pero era un sitio que tenían a las personas ahí que realmente se habían acabado las provisiones, que ya solo estaban comiendo plantas, ya se las habían comido a los caballos, o sea, porque realmente se morían de hambre. El propio Callejas lo tenía asediado, le cortó las vías de comunicación, realmente una forma muy, muy dramática, pero que logran salir, logran escaparse y demás. Y en ese momento, pues ya se va acercando Morelos digamos que en ese modelo ya representativo, y es cuando López Rayón, que en ese momento, de nuevo, el gran líder, le comparte un documento que se llama Los Elementos Constitucionales. Él lo que dice es, a ver, me gusta mucho que sea un modelo tripartita, ya como lo conocemos hoy, ¿no? Más o menos como ejecutivo, legislativo, judicial. Tiene partes de representación que me gustan mucho, pero hay algo que no me gusta, y es que seguimos mencionando a Fernando VII. Ya tenemos que quitarnos a Fernando VII al lado, porque si no, el momento en el que regrese o el motivo que sea, pues no es el motivo, nosotros no estamos luchando por él. Inclusive ya para entonces estaban haciendo las Cortes de Cádiz, ya estaban empezando a promulgar la Constitución de Cádiz, que daba en cierta medida algunos beneficios, porque ahí teníamos a criollos que sí querían la independencia de México, o al menos querían una forma mucho más justa, pero en formas diferentes que la insurgencia. Entonces, cuando decían, oye, te vamos a dar estas garantías, te vamos a dar estas posibilidades y demás, pues claramente la Constitución de Cádiz era como, oye, pues aplácate porque ya te estamos dando lo que tú pides. Pero Morelos muy inteligentemente dijo, es que no, es que lo que buscamos no es estar debajo de un modelo español, es nosotros ya obtener nuestra independencia, y es por eso que él ya empieza a crear su propio modelo con la Constitución, bueno, con el Congreso de Chilpancingo. Y es cuando él convoca a todos, y en el marco de empezar a sesionar, es cuando hace los famosos Sentimientos de la Nación. Esos Sentimientos de la Nación, de verdad, si no lo han leído, se los recomiendo. Es un documento, la verdad, de que muy bonito. Ahí se apoya mucho de un personaje que debería de mencionarse mucho más, que es Carlos María de Bustamante. Era uno de los Guadalupes, que era, digamos, que el club de ricos de la Ciudad de México que apoyaba la insurgencia. Y le ayudó muchísimo porque él era un abogado. Él empezó a hablar acerca de volver a las raíces prehispánicas, de retornar el derecho indígena, y digamos que ahí se comenzó a garantizar por primera vez. Entonces vale mucho la pena que lo puedan leer. Para mí es, creo que, un documento fundacional para lo que sería más adelante la consumación. Y bueno, en ese momento pues ya estaba, digamos que era el mejor momento de toda la insurgencia, ya para lo que estábamos buscando, que era que hubiera que sea un documento que estuviera soportando el movimiento, ¿no? En ese momento van a Valladolid, que era de nuevo uno de los grandes bastiones realistas, y estaban así a punto de llegar, y estaban en el cerro que estaba enfrente de la entrada de Valladolid. Ya habían hecho los ultimátums, y Valladolid dice, yo no me rindo, muchachos. Y en eso envían a sus mejores soldados a detener la insurgencia. Y entre ellos, un soldado bastante hábil, que lo que hizo es subirse al cerro donde estaban ellos guarecidos, pero por la parte más difícil, porque ese soldado era oriundo de Valladolid. Se mete por la parte, digamos que difícil de la subida, y una vez que da la noche, provoca el disparo a los dos campamentos. Le dispara al campamento derecho y le dispara al campamento izquierdo. ¿Qué sucedió? El campamento izquierdo ve a los de enfrente y dice, es que aquí están los realistas. Los de izquierda reciben los impactos y dicen, pues son los realistas, pero no sabían que se estaban enfrentando a sí mismos. Entonces empezaron a matar entre los propios insurgentes. Eso fue yo lo considero una técnica de guerra espectacular. Y lo mejor fue que el soldado con su mini batallón ya se regresó, y en la mañana del día siguiente ya estaba en Valladolid. Ese soldado, por cierto, de nuevo, Agustín de Iturbide. Y ya regresó. Obviamente, a partir de entonces, pues se debilitó muchísimo la insurgencia. Muchos ya estaban desmoralizados, y prácticamente todo se fue degradando, al tal grado que cuando llegó la Constitución de Apatzingán, realmente ya no había ese punch.
ya estaban todos ya no había territorio que gobernar, ya el propio Morelos pues ya no tenía ese sentido de poder, y finalmente en Atenango lo capturan y a finales de diciembre de 1815 lo ejecutan ahí en Ecatepec. Entonces, digamos que ahí acabó ese movimiento que llamamos la independencia revolucionaria, porque de ahí en fuera ya solo eran bastiones de defensa muy chicos. De pronto encontrábamos a Guadalupe Victoria en las montañas o en la selva, creo que veracruzana poblana. De pronto encontrábamos en las costas del Pacífico al propio Guerrero, pero realmente ya no había más. De pronto que había llegado un soldado español y que quiso hacer el movimiento y que quiso defender por la inspiración de Servando Teresa de Mier ahí en Inglaterra, pero realmente fue también un desastre y no pasó más. ¿Qué sucede entonces? En 1814 ya había en España, había regresado Fernando VII por la caída de Napoleón después de yo diría, pues sí, de la muy desastrosa intento de campaña contra Rusia. Bueno, que híjole, si tuviéramos oportunidad, luego nos echamos ese pollito acerca de Napoleón, porque también es una historia fascinante, pero al final de cuentas pues fue su debacle después de la guerra de Rusia, al tal grado que acabó, pues digamos que cediendo el control, y una de las cosas que tuvo que sacrificar fue la propia España. Entonces regresa Fernando VII de su, paréntesis, cautiverio, porque a mí si me hacen un cautiverio en un castillo, me dan trato de rey, no estaba esclavizado, no tenía grilletes, pues a mí también me gustaría estar cautivo en ese modo. Y finalmente regresa nuestro querido Fernando VII y dice, a ver muchachos, eso de que mantenemos la Constitución de Cádiz y los pensamientos liberales, se me van. Regresa el absolutismo, centralismo a más no poder conmigo, y ahí nos vemos. Entonces obviamente empezó a generar mucho descontento y durante 6 años, porque eso fue desde 1814, hasta que en 1820 varios movimientos ilustrados le dieron un hasta aquí, y a partir de varios movimientos guerrillas que se estaban haciendo al norte de España, finalmente llegan a Madrid y logran convencer a Fernando VII, bueno, logran convencer, ¿no? Lo orillan a que refrende la Constitución de Cádiz y por tanto vamos a regresar las Cortes. En ese momento ya era ¿cuál es la diferencia de la primera vez? Pues la primera vez que se hicieron las Cortes fue porque llegó un enemigo de fuera, pero esta vez la cuestión ya venía de dentro. ¿Qué sucede a la par? Contamos con un personaje en Nueva España que, después de haber hecho su exitosa campaña en Valladolid y de haber realmente coordinado pues digamos que el fin de la insurgencia, de pronto un padre que era amigo de Hidalgo estaba muy rencoroso con Iturbide, lo empieza a hacer unas acusaciones que no le gustaron mucho y lo envían a juicio. La realidad es de que el propio Iturbide se desenmascaró en 1814 y 1815 cuando de pronto empezó a decirse a los soldados, yo creo que la independencia es posible, pero en los modos correctos. Jorge Iturbide era uno de los criollos más que creía que sí se podía lograr y que merecía lograrse, pero no con la guerra, no con la matanza, no con lo que sucedió en la Alhóndiga de Granaditas. Claramente eso no le gustó a la insurgencia, al realismo, y si bien no lo declararon culpable, prácticamente lo degradaron hasta orillarlo a la renuncia. Durante esos años, de los cuales se sabe muy poco, lo único que sabemos es de que en 1820 él ya estaba construyendo su propio modelo de independencia. Y era un modelo bien distinto a los que conocíamos antes. Aquí es donde íbamos a generar la llamada independencia pactista. ¿Qué sucede en 1820? Iturbide empieza a ver cuáles eran todos esos documentos que habían existido antes. Se basa mucho en sentimientos de la nación. Se basa mucho en un fraile francés que se llamaba Dominique de Prat, que de hecho llegó a ser capellán de Napoleón y no pudo tener mucho su carrera política, así que se dedicó a escribir. Y ahí cambia un poquito el modelo que habíamos conocido acerca de la soberanía. Vamos a cambiar eso de que la soberanía y el pacto social, etcétera, etcétera, no. Veámoslo distinto y veámoslo con una forma más conciliadora. España tuvo a Nueva España como su hijo, y ese hijo de pronto alcanzó la mayoría de edad, merece ya independizarse, no quitarnos de los que él llamó los dulces lazos que tenemos con España, pero entonces nosotros merecemos seguir con ese camino y conducirnos hacia nuestra felicidad. Eso era ya otra historia. Entonces claramente
empezó a verse crecido en ese modelo. Muchos hablan acerca de que esas conspiraciones sucedieron en la Profesa. También habían conspiraciones en la Profesa, pero por ejemplo, la propia Profesa decía, yo no quiero que haya una constitución de Cádiz. Y el propio Iturbide más adelante diría, yo quiero que provisionalmente esté la constitución de Cádiz. Entonces, habría que dudar eso un poquito. Ahora bien, Iturbide ve todo lo que hay en Nueva España. Y en Nueva España no había solo una forma de ser. Habían, de nuevo, peninsulares, habían indígenas, habían criollos, había iglesia. ¿Qué sucede? Necesitamos convenir algo donde podamos todos caber. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer un lugar donde se refrende la iglesia, ¿no? Donde la religión católica se mantenga. ¿Por qué? Porque eso es algo que hace sentido para todos. Vamos a dar mejores condiciones a los criollos para que puedan llegar a los puestos donde ellos quisieran. Vamos a permitir vamos a dar una igualdad de condición frente a la ley a los propios indígenas. Con los peninsulares, vamos a darles la oportunidad de que si algún rey extranjero quiere venir, que pueda hacerlo, pero ya no debiéndose a Europa, sino debiéndose a la propia América Septentrional, que es ya el nombre que le asignaron. Empieza a hacer ese pacto y finalmente, y es bien curioso porque él en un principio iba a convencer al mero realista, que era el general Armijo, pero de pronto el general Armijo renuncia y ponen a Iturbide propiamente. Eso fue increíble. De pronto ponen a Iturbide para que él esté al frente del ejército realista y le dan una misión. Acaba con el último bastión que queda de la insurgencia. Ahí está un insurgente de nombre Vicente Guerrero. Entonces para él fue inmejorable el decir, bueno, pues ya me ahorro el tener que convencer a Armijo, me voy directamente con mi ejército y le empiezo a hacer un intercambio de correspondencia a Guerrero. Guerrero, en un principio, pues claramente puedes llegar a ser un poco escéptico, pero realmente volteó a la realidad. Dices es que hace mucho sentido este modelo de unión. Tenemos que unirnos con los insurgentes y los insurgentes con los realistas. Finalmente se encuentran en Iguala, donde se redactan ese plan. Ojo, acerca del abrazo de Acatempan no hay un registro histórico que haya sucedido, pero bueno, veámoslo como algo simbólico. Iturbide le presenta a Guerrero el modelo del plan de Iguala o el plan de independencia de la América Septentrional, y él dice sí a todo, incluido pues un modelo en el cual se iba a convertir en un imperio. O sea, para que no digan luego de que es que nos engañaron, es que nos dijeron que iba a ser imperio, no. Eso ya estaba desde un inicio. Y él estuvo de acuerdo, aparte, porque era ya la máxima figura de la insurgencia. ¿Qué sucedió después? Empezar a enviar los tratados, ese plan a todo mundo, incluidos a los diputados que iban a estar en las Cortes una vez que fue restituido la Constitución de Cádiz. Entonces ellos iban a asegurar de que estuviera, de que la conversión fuera mucho más fácil a España y que ellos permitieran que quienes estuvieran en España facilitaran la separación. Entonces realmente era un plan maestro, fue un plan extremadamente bien ejecutado, al grado que cuando los diputados ayudan a que O'Donoghue se convierta en el último virrey, que de hecho el último virrey fue Apodaca, ya O'Donoghue ya tenía una figura distinta. O'Donoghue era un hiperliberal, era un hiperilustrado, de hecho inclusive estuvo en la cárcel por sus ideas ilustradas durante 1808, 1812, todo lo que sucedió ahí lo encarcelaron. Entonces claramente O'Donoghue era una persona que iba a ayudar mucho. Cuando se enteran que ya viene en camino O'Donoghue y ya habían hecho toda esa campaña pacífica exitosísima donde estaban incluyendo todas las ideas, se quedan de ver, ¿no? Se quedan de ver, primeramente iba a ser en Veracruz, pero en ese momento había un riesgo de que brotara valga el contexto, una peste, ¿no? Una epidemia. Entonces dijeron, mejor veámonos en otro lugar y qué mejor que Córdoba. Así que este próximo martes, de hecho, estaremos conmemorando 200 años en que O'Donoghue y el propio Agustín de Iturbide se juntaron para decir, vamos a hacer este modelo en el cual ya tenemos el beneplácito de pues, tanto de España como de Nueva España. Fue así finalmente. Sí. Como vas a estar ahí precisamente este fin de semana, ¿no? En ¿Sí? Córdoba. Mañana mismo estaré compartiendo desde el propio edificio donde se firmaron los tratados de Córdoba. Les voy a compartir ahí el link. Sí. Una plática justo el lugar donde estuvo Iturbide y donde estuvo O'Donoghue.
platicando un poquito más a detalle de esta etapa. De esta etapa. Pues claro. Willy, tenemos un minutito ya para concluir. La verdad ha sido un gusto que nos hayas dado toda esa ilustración. Entonces, pues básicamente es la conclusión, ¿no? Que tú haces. Sí. Sí. Y les diría que la conclusión sucede un mes después, básicamente, cuando Iturbide llega el 27 de septiembre. El día siguiente firma la consumación y las primeras palabras que dijo frente a todo el pueblo mexicano es: ya conocen el modo de ser libres, toca a ustedes conocer el modo de ser felices. Así que creo que esa es una asignatura que todavía tenemos pendiente, tratar de investigar un poquito más de nuestra historia de México, y celebran este 24 de agosto y el 27 de septiembre, recordar que hace 200 años nos convertimos en nación independiente. Oh, Willy, pues la verdad es que un gusto. Como habíamos comentado desde un principio, México es un país excepcional, es una grandeza histórica que tiene, y debemos de estudiar más, yo creo que de fomentar más el estudio de la historia mexicana, ¿no? Que para mí siempre también ha sido fascinante todo cómo nos desarrollamos, cómo nuestros pueblos y todo el tema. Pero Willy, pues tienes los micrófonos abiertos para seguir con temas. La verdad es que es bien interesante. Algunos temas ya no alcanzamos, pero Tonantzin, Guadalupe, me preguntan que después a ver si lo estudiamos. Y bueno, muchas gracias, Willy. La verdad es que tuvimos una audiencia vi Guadalajara, Zapopan, la Ciudad de México, de Francia, debe haber sido un cuate tuyo de Francia, de Estados Unidos. También hay varias personas conectadas de Francia, Estados Unidos. Saludos a todos. Y Willy, fue un gusto realmente haber estado contigo, que nos hayas ilustrado, y tú sabes, tienes los micrófonos abiertos porque es un deleite siempre oírte hablar. Bueno, feliz, Francisco, muchas gracias por la invitación. Yo encantado siempre de platicar, y pues bueno, siempre hay en ese título que tienes de algo más, siempre pueden caber muchísimas cosas. Yo feliz de haber sumado, y pues nada, felicidades por el programa. Muchas gracias. Entonces, hasta la vista, nos vemos de aquí a 8 días en el programa Música, Ciencias, Artes y Algo Más. Los esperamos por Proyecto Radio MX con sentido social. Hasta luego, buen fin de semana, gracias. Nos vemos. Gracias Willy, hasta luego. Amigos y amigas, esperamos que hayan disfrutado esta sesión. Los espero el próximo sábado con nuevos invitados. Yo soy Paco Quintanilla. Síganme en mis redes sociales como Quintanilla Pac. Nos escuchamos la próxima semana.